Hola, bienvenidos a mi canal otro jueves más. Soy Galachan de Minimundos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el proceso de esta ilustración que hice con lápices de color Prismacolors y también cómo le añadí algunos detalles con la técnica del embossing, esta vez con unos polvos de embossing plateados, como podéis ver cómo brillan. Así que os recomiendo que os veáis el vídeo anterior para conocer bien esta técnica. Voy a aprovechar el vídeo del proceso para contaros un poquito cómo suelo hacer yo las ilustraciones. Bueno, normalmente lo que hago es hacer unos bocetos previos y cuando ya he visto un poquito cómo me gustaría que quedara el dibujo, pues luego ya lo paso al soporte. En este caso estoy utilizando un papel craft y le estoy dando un color de base para el pelo con unos rotuladores al alcohol. La parte de los cabellos va acentuada con un rotulador de pincel de la marca Sakura. Para el coloreado he elegido estos colores de Prismacolors. A mí me gustan mucho los Prismacolors porque son lápices blandos y te permiten mezclarlos luego muy fácilmente una vez que vas superponiendo colores. Bueno, pues aquí tenemos la ilustración que vamos a utilizar para realzarla con unos toques de polvos de embossing. En el vídeo del embossing os expliqué que la técnica consistía en adherir polvos de embossing a través de tinta de embossing. Esta vez, en vez de utilizar sellos, vamos a utilizar este rotulador que viene relleno con tinta de embossing, ¿vale? Este rotulador, en concreto este modelo, es de la marca Kuretake SIG. Y me gusta mucho porque tiene, como veis, dos puntas, una más finita y otra un poquito más ancha, biselada, que os puede venir muy bien pues para hacer algún tipo de lettering, etcétera. ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a utilizar, un poco diferente con respecto al vídeo de la semana pasada de embossing. Antes de nada vamos a preparar el papel con la almohadilla antiestática. Acordaros de pasarla muy suavemente y solamente por la zona donde vayamos a aplicar el embossing. En el resto del dibujo no hace falta. Ahora con el rotulador de embossing dibujamos sobre aquellas zonas donde queramos que se adhieran los polvos de embossing. Acordaros que va a quedar como con un poquito de relieve. Esta tinta, si lo recordáis, actúa como una marca de agua. Quiere decir que si nosotros dejamos que se seque, se va a quedar esta marca como más oscuro el papel. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es añadirle los polvos de embossing. Por aquí se han quedado algunos granitos, no sé si lo podéis ver. Lo vamos a quitar para que no se nos emborrone la imagen. Y como veis se han quedado adheridos y le hemos dado un toque un poquito más diferente a nuestra ilustración. Y antes de acabar este vídeo me gustaría compartir con vosotros una noticia que a mí me hace especial ilusión. Y es que Minimundos cumple 15 años. Hace 15 años, allá por el año 2003, subí mi primera web de Minimundos. Y desde entonces pues he ido evolucionando, he ido subiendo más cositas nuevas, me he ido enfocando mucho en la fotografía de danza, como muchos ya sabéis. Así que bueno, pues quería celebrarlo con vosotros de una manera muy especial. Así que he creado un cupón de descuento del 15% que podéis aplicar en todos los productos de mi tienda Etsy y en la caja de descripción podéis encontrar todos los detalles de esta promoción. Es hasta el 31 de mayo. Y también en todos los pedidos que me hagáis hasta ese día incluirán un print de burraquita como este. Son solamente 15 prints, es una edición limitada
viene sellada y firmada. Así que bueno, pues espero que os guste esta pequeña sorpresa que tenía preparada y sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle a un me gusta, comentadme, compartidlo con quien queráis, suscribiros y bueno, cualquier ayuda a difundir mi canal siempre será bienvenida. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Si os ha gustado este vídeo, dadle a un